en este instante compartir pantalla. Gracias por la asistencia a todas las personas que se van conectando a esta a esta tercera web del curso y última, la cual vamos a dar varios conceptos que es importante que ustedes también inicien a profundizar un poco más en ello. Les voy a compartir unos libros muy interesantes para su formación como ingenieros de alimentos. Esa biblioteca es básica para todos los que somos ingenieros y les va a ayudar bastante en su formación. Entonces, bueno, vamos a iniciar esta tercera y última web del curso y vamos a enfocarnos a hablar un poquito del tema de transformación de frutas y hortalizas. Entonces, para hablar de ello, es importante tener presente que vamos a enfocarnos y a resaltar algunos procesos de elaboración de productos. Es importante que ustedes tengan presente que no deben confundirse cuando hablamos de métodos de conservación y de procesos. ¿Por qué razón? Porque en la última actividad, ya la final del curso, que es como la evaluación de ustedes, donde ya no hay retroalimentación, nada, sino que ustedes tienen presente lo que las observaciones que hizo la docente en las anteriores actividades y ustedes van a tener presente, van a escoger de la fase 2 un método de conservación que ustedes hayan considerado importante para que se ligue después con un proceso de elaboración. Entonces, anteriormente, supongamos en la última actividad van a escoger, es un ejemplo, escaldado, y aquí me voy a ir a realizar un néctar, es un ejemplo. Y ya al final ustedes realizan su póster y todo lo que van a realizar. Entonces, si quiero que tengan presente cuál es la diferencia entre un método y un proceso. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en los procesos porque en la anterior actividad se enfocaron como en los métodos de conservación, algunos que son métodos un poco más agresivos que otros, pero sin embargo son métodos de conservación. Ahora, si hablamos de estos procesos de elaboración, estos procesos de elaboración son los tradicionales, los que se han trabajado a través de la historia y vamos a hablar un poquito de ellos para que ustedes tengan la fundamentación y conozcan sobre estos procesos. Si vamos a enfocarnos en los procesos de elaboración de algunos productos, entre ellos que se planifica o se puede trabajar, son los gelificados, conservas, néctares concentrados, pero también pueden trabajar, y de hecho en la guía está que van a trabajar, la idea es que trabajen un proceso de una línea y de la otra línea escojan otro proceso, ¿cierto? De manera individual y de manera grupal. Si hablamos ya de los procesos de transformación de frutas y hortalizas por remoción de humedad, hay varios métodos y entre ellos se clasifican varios tipos de secados. Hay osmodeshidratación y también existe la liofilización. Entonces vamos a enfocarnos un poco en estos métodos para conocer algunas bases de ello. Pero antes de iniciar a hablar de los procesos, cuando hablamos proceso, es importante que ustedes tengan presente que hay unos conceptos básicos que ustedes deben tener conciencia y deben entender como ingenieros de alimentos. Cuando hablamos de un proceso, es un conjunto de operaciones unitarias, ¿ok? Esas operaciones unitarias o esas, en ese caso, ese conjunto de etapas van a relacionarse entre sí y van a implicar después finalmente una transformación para generar ¿qué? ¿Cuál es nuestro objetivo? Un producto. Miran aquí estas pequeñas etapas, estos cuadrantes que tenemos en esta imagen. Son esas etapas que nosotros vamos a ir desglosando y van a ser parte de nuestro proceso, o sea, son nuestras operaciones unitarias. Pero miren que dejo en color, transformación, o sea, es una operación porque hay una transformación. Y las flechitas es muy importante porque tenemos que decir qué ingresa y qué sale. Entonces, es muy importante que ustedes tengan presente este concepto porque así ustedes van a entender qué está ingresando, qué materia prima está ingresando o qué está saliendo. Pero no podemos colocarle esa flechita de ingresar cuando o sale cuando realmente no está saliendo ni ingresando algo. Si vamos a dejar una variable, por ejemplo, un pH, vamos a analizar los sólidos solubles, nosotros no podemos decir una flechita que ingresa el pH, a menos que nosotros fuéramos a adicionarle algo diferente, un ácido cítrico, si va la flechita y va y el sentido. Pero si no estamos adicionando nada, no es necesario hacer esa flechita. Cuando estamos haciendo un proceso, entonces es importante que tengan presente esto.
este concepto porque si ingresa la pulpa, hacemos la flechita y en qué sentido va, porque tenemos que decir si entra o sale. Eso ayuda a permitir que estos diagramas de bloques sean fácil de entender. Bueno, espero que ese concepto quede claro. Entonces, estas operaciones unitarias, estas etapas dentro de ese proceso, se realiza una transformación siempre física, química, biológica o bioquímica. Entonces, ustedes tienen que tener presente que una operación unitaria solo podría estar desglosada si está sucediendo una transformación. No, lo digo porque así nos permite entender y ser más fácil clasificar qué es una operación unitaria. Y esta definición se cumple independientemente de cualquier proceso que se llegue a presentar, ¿ok? Ahora, es importante que tengan presente que va a existir un diagrama de bloques. Ese diagrama de bloques va a estar definido por operaciones que van a mostrarse esos bloques, van a existir unas líneas de flujo, como ustedes ya lo saben, en flechas, y esas flechas van a tener una dirección de flujo. Es importante que tengan presente que el flujo va de izquierda o derecha o de arriba a abajo, dependiendo de cómo ustedes lo quieran presentar. Todas las corrientes deben identificarse con un número, solamente se describe la información importante y esas líneas, pues hay que ver si se cruzan, cuál es la línea horizontal, si continúa vertical, todo eso es importante tener presente para hacer estos diagramas de bloques. Bueno, aquí hay un ejemplo de una pasta de tomate donde empieza a decir que entre el tomate, entre el agua, cada etapa, entonces empezarlo a clasificar y cada operación que está ocurriendo en ese proceso, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos presente si para mí es una operación evaporar, esterilizar, sí, evidentemente es una operación porque está sucediendo algo internamente. Entonces, si estoy lavando, si estoy sacando la pulpa, entonces es importante que empecemos a desglosar cada operación, ¿sí? Bueno, ya diciendo estos conceptos, podemos entrar a definir un poco más y entender sobre los procesos de elaboración de productos. Entonces, supongamos que vamos a hablar la maravilla que es trabajar con vegetales o con frutas y que podemos evitar pérdidas post cosecha, también por temas de tiempo, que nosotros podemos tener productos que sean fácil obtenerlos para nuestro consumo, ¿cierto? Entonces, bueno, diciendo ello, es importante y quiero aquí presentar algo interesante. La operación más importante, supongamos, de alguno de estos métodos, tenemos que, cuando hacemos los diagramas de bloques de algunos de estos procesos, nosotros tenemos que empezar a entender cuál es la operación más importante, dónde ocurre en ese sentido. No es que sea la más importante, sino la operación, me voy a devolver a este ejemplo. Si ustedes ven este ejemplo, ¿cuál creen ustedes que es la operación unitaria donde ustedes digan aquí en esta operación un cambio que ya no hay forma de, o sea, ya lo está llevando al producto que queremos obtener? ¿Cuál creen que es? ¿Ustedes qué En la dicen? evaporación, Sí, Anthony, la evaporación. Porque ya definitivamente con la operación nosotros podemos saber que se está concentrando, está perdiendo líquido y definitivamente nos va a permitir ver una transferencia de calor en este caso. Entonces, por eso es que es tan importante. En algunos métodos vamos a ver, en algunos procesos vamos a ver que puede existir una transferencia de masa o transferencia de calor. Por eso se vuelve como la operación más relevante e importante de ese proceso. Bueno, diciendo ello, entonces, si nos vamos con la evaporación, esta es una operación unitaria que consiste en la eliminación de agua de un alimento fluido mediante evaporación o ebullición. Se resalta que muchas soluciones alimentarias son termolábiles y que pueden estar afectadas si son expuestas a una temperatura demasiado elevada. Entonces, nosotros hacemos la evaporación. ¿En qué serían? Denme ejemplos, los quiero activos, muchachos. No se me vayan a quedar ahí, que la idea es que estas web conferencias también ustedes den sus puntos de vista, ¿no? Aprendamos un poquito de ello. ¿Cuáles ustedes creen de estos procesos que puedan estar, que se pueda hacer una evaporación? ¿Qué dicen ustedes? Acabamos de ver una pasta pro- de tomate. profe, qué pena, pero, o sea, en el instante me salí de la,
O sea, perdí conexión y pues perdí el hilo conductor. No sé a qué están preguntando. Qué pena. Ah, no, yo les estoy diciendo, si miramos estos procesos que estoy aquí dando ejemplos, ¿cuál de estos procesos ustedes creen que se puede hacer una evaporación? ¿Ustedes creen que en una conserva, miren ese enlatado ahí que está? Bueno, supongamos que vamos a hacer unas frutas en almíbar. ¿Ustedes creen que ahí hacemos evaporación? No, en frutas en almíbar yo considero que no, profe. Exactamente, no. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan y sea fácil de comprender. Entonces, si nosotros vemos un néctar, ¿hacemos evaporación? No, en ese caso tampoco. Tampoco. Entonces, allí iría más bien una pasteurización, una esterilización de ese líquido que vamos a trabajar de ese néctar para que cumpla las condiciones, eliminemos patógenos y se va a hacer ese proceso en un sistema cerrado. Mientras los concentrados sí nos va a permitir que haya un sistema abierto y nosotros buscamos que haya pérdida de vapor, ¿cierto? Para que se concentre lo que más se pueda. Entre ellos está el bocadillo, la pasta de tomate, la mermelada, todo ello. ¿Listo? Bueno, entonces, quiero que entiendan un poco esos conceptos porque es importante cuando hablamos de la operación más importante en algunos de estos procesos. De esos ejemplos que dimos, por ejemplo, la evaporación. Ahora, si entramos a hablar de los productos gelificados, se puede decir que la clave para el óptimo desarrollo de cualquier producto gelificado va a estar considerado como la clave o la variable más importante es seleccionar el hidrocoloide, teniendo en cuenta esas características de medio que va a ser adicionado. El interés en los hidrocoloides está basado en su comportamiento tanto reológico, la viscosidad, la formación del gel, sus efectos estabilizantes. Dentro de esos podemos resaltar que uno de los más usados y muy importante en la industria de alimentos son las pectinas, porque pueden ayudar a generar esos gelificantes, espesantes. De hecho, en estos procesos es muy interesante siempre trabajar la pectina porque ayuda a tomar fuerza al producto, va a afectar mucho en la formación de su gel. De hecho, en los bocadillos nosotros adicionamos algo de pectina para, a pesar de que a veces la fruta tenga un porcentaje de pectina, adicionamos otro porcentaje en muy baja proporción para garantizar que haya esa consistencia del producto como queremos que suceda, ¿cierto? Las pectinas, pues nosotros las podemos extraer de una forma natural, pero también las podemos comprar y de esas comerciales. Entonces, ya es decisión cómo se quiere uno trabajar y por eso les digo que aquí la base para estos productos gelificados es seleccionar el hidrocoloide. Entonces, cuando hablamos de esa pectina, van a existir algunas pectinas que tal vez es importante que tengan presente, que es de alta metoxilación y hay unas pectinas que van a ser de baja metoxilación. Entonces, cuando son de alta metoxilación, son conocidas como pectinas rápidas, fuertes. Estas pectinas forman geles firmes en presencia de altas concentraciones de azúcar y ácido. Se utiliza para la fabricación casi siempre de mermeladas y jaleas. La pectina de baja metoxilación son pectinas un poco más lentas, más débiles. Estas pectinas requieren la presencia de calcio para formar geles firmes y son utilizadas realmente en productos lácteos y la fabricación de productos bajos en azúcar. Entonces, es importante que conozcamos estos conceptos para saber qué tipo de pectinas son las que se está trabajando. Ahora, si nosotros vamos a hablar de mermeladas y jaleas, estas mermeladas se han realizado estos procesos a través de la historia, ¿cierto? Porque ha existido la necesidad de conservar por pérdidas post cosecha, sencillamente porque vieron que era viable poderlas trabajar. O sea, son procesos muy antiguos, pero que aún actualmente los seguimos usando. Pero ha existido una diversidad de cambios en las mermeladas. Ahora buscamos que sean mermeladas más saludables, que nos den un valor agregado, que sea una mermelada que tal vez yo no la llamaría mermelada, porque en algunos casos no serían mermeladas si no cumplen la resolución y la normatividad que nos podemos apoyar en Colombia, la 3929 o el mismo CODES o la NTC. Hay varias normas que podemos trabajar en estos productos, pero
Si nosotros analizamos esas características que debe cumplir cuando vamos a trabajar, supongamos con algunos edulcorantes, dependiendo como lo que queramos trabajar en baja concentración, que no queremos que quede tan azucarado. Entonces ya estamos hablando a veces de otros productos que se pasa a hacer una salsa, pasa a ser una jalea que es más baja, a veces en algunas concentración de algunos, de la misma sacarosa y otras variables que la misma mermelada. La mermelada es bastante azucarada. Y la mermelada tiene una adición de azúcar, principalmente siempre se trabaja con azucarosa, pero también puede trabajarse azúcar invertido. El azúcar invertido va a dar grandes beneficios, sobre todo de sensoriales, y en el paladar va a ser muy agradable trabajar con un azúcar invertido. La finalidad va a ser disminuir la actividad de agua y aumentar siempre la presión osmótica, dificultando así la oxidación e impedir que entre en contacto con el oxígeno del aire y evitar una degradación del alimento. Por eso es que cuando uno trabaja con estos productos tan azucarados, tan, no es tan cotidiano decir que se, es una materia prima que se degrada tan fácil como, no sé, un lácteo, un chorizo, que pueden haber intoxicaciones, pues realmente que puede causar la muerte y que puede ser, mejor dicho, puede ser bastante crítico. Las mermeladas no son de alto riesgo, no son clasificadas de este estilo y por ende, como están tan azucaradas, ¿qué pasa si llega a haber un patógeno, un mesófilo? Pues sencillamente que como es tan azucarado, este tipo de bacterias va a suceder una osmosis donde la célula de esa bacteria va a perder, va a explotar y va a perder su líquido y se va a deshidratar. Prácticamente por eso no va a haber presencia de esas bacterias patógenas en este tipo de mermeladas que son concentraciones tan altas en azúcar y que solo en sólidos solubles de 60 grados Brix hacia arriba, pero sí puede haber presencia de mesófilo, no, perdón, de mohos y levaduras, que es lo que la norma lo pide, porque sí puede haber presencia de ellos, si son más resistentes, si analizamos microbiológicamente su actividad pues las actividades de agua, si analizamos esa curva, pues nos damos cuenta que efectivamente dentro de esos que son más resistentes están los mohos y las levaduras. Y si puede haber una presencia de mol y levaduras si la materia prima vino ya con deterioro y la procesamos creyendo que no va a pasar nada, hago mi mermelada con unas fresas, un ejemplo ya en deterioro, pues efectivamente se va a dañar rápido. Entonces es importante tener estos conceptos claros porque les digo que sí pueden inhibir ese proceso de conservación, la presencia de esos mesófilos, pero no va a ayudar si la materia prima viene ya en un deterioro. La mermelada es un método entonces de conservación que puede mezclar tanto frutas, pero también podemos incluir verduras con azúcar. Entonces, cuando hacemos em, procesos en este caso específicamente de Fruver in situ, siempre recomiendo hagamos algo innovador. Me encanta resaltar varias mermeladas que han hecho y me parece espectacular o salsas. Han trabajado conmigo salsas con pimentón, mezclada con mango, un poquito de ají picante y hemos sacado una salsa súper interesante. Hubo una salsa que hicieron en alguna ocasión de aguacate con lulo, espectacular. Hemos sacado mermelada de pimentón con mora. Entonces, se puede mezclar zanahoria con otra fruta que no recuerdo si fue mango. Hemos hecho varias, o gulupa. Hemos trabajado una mezcla de diferentes productos que no están en el mercado. Y esa es la innovación de poderlo trabajar y desarrollar. Siempre van conmigo de la mano, haciendo esos balances, todo lo que vamos adicionando y ese proceso. Entonces, cuando trabajamos estas mermeladas, como les decía, podemos trabajar con frutas, con verduras, podemos trabajar con azúcar, azúcar invertido, ya es decisión del grupo, o podemos hacer algo más saludable, pero ya no entraríamos al tema de mermeladas con la resolución, sino más bien pensando en una innovación de una mermelada más saludable, ya con stevia, o lo podríamos trabajar con sucralosa, dependiendo de cómo se quiera trabajar, o una mezcla de ellas. Y que buscamos que sea una mermelada con consistencia pastosa, gelatinosa, color brillante, atractivo, que refleje un color del producto. Recuerden que esto se hace por medio de una evaporación, pero también hay unas nuevas técnicas y de algunos procesos o métodos que se pueden aplicar, que les explicaba en la anterior web, que son altas presiones hidrostáticas. También se puede sacar mermelada y es una mermelada con unas características nutricionales de mejor calidad,
tanto en color, en sabor, conserva más el sabor de la fruta porque no está tanto tiempo prolongada ese proceso de cocción, sino que es algo más saludable. De hecho, quiero resaltar algo aquí, sin herir susceptibilidades para las personas que estudian gastronomía, pero a veces hay como una confusión un poco en los conceptos cuando hablamos de mermeladas, jaleas, salsas, y realmente a veces como que confunden y llaman todo igual, mezclan, yo he visto algunas formulaciones y mezclan algunos frutos, le adicionan azúcar al azar y ya dicen su mermelada. Pero realmente a veces no son mermeladas, pueden llamarse salsas y tienen que cumplir algunas características. ¿Listo? ¿Cómo nos vamos a entender si decimos, sí, queremos que sea una mermelada? Pues, o jalea, una confitura, pues tenemos que irnos con las normas. Si nos vamos con el CODES, es a nivel internacional. Si nos vamos en Colombia, el ICONTET, o podemos ver algunas resoluciones, podemos trabajar. A mí me gusta mucho la resolución 3929, es muy detallada, pero también podemos tener presente la NTC 285 para mermeladas y jaleas. Em, Recomiendo tener presente algunos aditivos si se quisiera adicionar según el CODES 192.995, si quisiéramos trabajar con algunos aditivos para conservarlas. Sin embargo, tratamos de que la mayoría de productos que realicemos tengan los menos aditivos, a pesar de que no va a tener una vida útil tan larga, pero tampoco estamos adicionando a nuestro cuerpo a veces aditivos que de pronto ya no pueden ser tan saludables para la salud de las personas, no va a beneficiar tanto, pero sí va a beneficiar a la industria porque extiende su vida útil. De hecho, he tenido la oportunidad de trabajar en algún desarrollo de salsa con algunos productores de Cundinamarca y hemos encontrado haciendo todo el cálculo de vida útil. Si quieren, pueden revisarlo en la web. Se llama, lo trabajamos con una chica de ingeniería de alimentos. Ella sacó su trabajo de grado, Marilyn. No recuerdo el apellido de la niña, Marilyn, sé que es Marilyn, ustedes pueden colocar en la web Marilyn, desarrollo de salsa, de una salsa, UNAD, colocan ahí en el repositorio y van a encontrar su trabajo de grado, hicimos todo el tema de vida útil y nos dimos cuenta de que esa salsa no le estábamos incorporando aditivos porque queríamos que sea un poco más saludable y estábamos trabajando con quinoa, con mora, creo que era guayaba, era una mezcla de varios vegetales y frutas. Bueno, interesante esa salsa y proyectamos como más o menos 21 días de vida útil sin aditivos. En la clasificación de productos gelificados, entonces definitivamente si miramos el CODES 296 del 2009, clasifican y dan como unos conceptos. ¿Qué es confitura? ¿Qué es jalea? ¿Qué es una mermelada agria sin frutos cítricos? ¿Y qué es una mermelada tipo jalea? En Colombia nosotros sencillamente decimos una mermelada y dan algunas características que se pueden cumplir. Entonces, si ya nos vamos a Colombia, la resolución 3929 del 2013, aquí también nos dan unos conceptos que es una jalea, en este caso, cuando se deben, por ejemplo, miren que dice, cuando se mezclen distintas frutas para la elaboración de jaleas, mermeladas y confituras, el porcentaje mínimo de fruta en el producto será establecido a partir del porcentaje mínimo de fruta que más sólidos aporte a la formulación. Entonces aquí, miren esta tabla, la tabla 21 de la resolución 3929. Sin embargo, en mi experiencia no estoy tan de acuerdo, o sea, no estoy como tan a favor y tan de acuerdo con los valores del porcentaje de masa que ellos establecen para una mermelada. ¿Por qué razón? Porque en mi concepto, una mermelada debe tener un alto porcentaje de fruta que pueda llevarse mínimo hasta un 60% en masa, porque eso va a permitir tener una mermelada de mejor calidad, porque si no va a ser puro azúcar, muchachos. Entonces es bastante azúcar, muy poca fruta, y las personas que han trabajado estas resoluciones muchas veces sacan estos valores y estos porcentajes, pero a veces no son tan precisos porque falta hacer balances de masa. Cuando nosotros hacemos los balances de masa, nos damos cuenta de que efectivamente y cuando vemos, obviamente, el producto que vamos a consumir, pues nosotros que queremos un producto de mejor calidad. Y les digo que por experiencia no la trabajemos esta tabla en rojo que la dejo. Trabajemos siempre un porcentaje del 60% hacia arriba en porcentaje de fruta, pero mínimo trabajemos un 60, está muy bien. Obviamente, por economía, a veces en las industrias no van a querer trabajar con alto porcentaje de fruta y prefieren más azúcar, pero no es tan bueno en calidad del producto. De los requisitos físico-químicos de la mermelada,
que es importante que tengan presentes que los sólidos solubles de esa fruta, de esa mermelada, perdón, debe tener mínimo un 60 grados Brix como mínimo. Ya de allí, si queremos que sea más alto, pues obviamente va a ser bastante azucarada. El pH máximo debe estar en 3,4. Es importante saber este pH tiene coherencia. Cuando nosotros estamos haciendo una mermelada, ahí es donde nosotros definimos si le adicionamos ácido cítrico, miramos las características, miramos cuál es la acidez de mi fruta que estoy trabajando. Cuando adicionamos azúcar va a cambiar un poco. Entonces ahí analizamos con el pHímetro cuando hacemos nuestra mermelada si hemos logrado cumplir ese máximo de 3,4 que no se supere y si no, trabajamos adicionándole ácido cítrico en pequeñas proporciones. Lo mismo el tema de la acidez. La acidez mínima debe ser de 0,5 y esto nos va a permitir conservar y sobre todo es para esos requisitos microbiológicos de la mermelada y todo esto tiene coherencia. En los requisitos microbiológicos, miren lo que les estaba explicando. Definitivamente en los requisitos no van a decir, analicemos otro tipo de microorganismos. Nosotros nos enfocamos solo en mohos y levaduras si garantizamos que esa mermelada tenga un mínimo en pH de 3,4, unos sólidos solubles mínimo de 60 y un porcentaje de acidez de 0,5. El contenido del porcentaje de mermelada es muy importante para tener presente la base de cálculo que nos va a permitir analizar y hacer mi mermelada, que también recomiendo un 60% de masa masa. No se vayan a confundir porque a veces cuando estamos trabajando en tablero, en el laboratorio, siempre hay como una confusión. Profe, pero tú nos dijiste sólidos solubles, un 60 grados Brix. No, les dije, eso es lo mínimo para sólidos solubles, que es la cantidad de sólidos solubles que va a tener mi mermelada al final. Pero al inicio, en mi pulpa, yo tengo que garantizar que va a ingresar un 60% de masa a masa. Es diferente, es la masa total de mi pulpa que va a ingresar. ¿Sí? ¿Hasta allí claro o hay dudas, muchachos? ¿Mm? Sí, claro, profe, creo que hasta acá, en este punto, pues todo ha quedado claro. Bueno, gracias, Antonio, porque me interesa mucho que lo aprendan, no se vayan a confundir y quiero que quede muy claro el desarrollo de estos procesos. Se ven fáciles, pero cuando estamos en ejecución existen ahí a veces dudas, ¿sí? Bueno, algunas características de las mermeladas, vámonos con las normas. Características sensoriales igual, depende mucho de la materia prima que estemos trabajando, la consistencia, que el color, que el sabor, pues va a depender mucho de la materia prima con la que trabajemos. Evitemos que haya presencia de materias extrañas, componentes que no sean apropiados. Por ejemplo, no hicimos una buena limpieza, salió por allí no sé, plástico, salió pelo, salió algo, partículas, materiales extraños, no debe aparecer en una mermelada. La mermelada pues siempre va a tener todo un proceso de normal de selección, pesado, lavado, pelado, pulpeado, una precocción o evaporación, yo la llamaría más bien. E incluso, perdón, la evaporación, el escaldado yo lo haría antes del mismo antes de sacar la pulpa. Entonces, tal vez lo haría antes, después ya iría a la cocción o evaporación y ya empezamos a analizar las variables que nosotros queremos tener del punto de gelificación, después lo envasamos, lo enfriamos, etiquetamos y almacenamos. Bueno. Ahora, si nosotros vamos a la resolución 3929, ellos nos clasifican algunos conceptos que es importante que tengan presente. Las conservas son productos que antes de su envasado han sido sometidas a un proceso de esterilización. Y entre esos hay muchos que nosotros podemos decir por qué se llama conserva. Es como el concepto. Concentrados es el producto que se elabora con agua o adición con jugo o pulpa, solo con pulpa también y la mezcla de estos también puede haber aditivos y es un tratamiento de conservación cuyo contenido máximo de fruta, bueno, es un concepto que ellos dan que puede ser de 7,9%, pero realmente depende de la materia, del proceso que estemos hablando. Si les decía que hablemos de una mermelada o un jalea, pues va a cambiar. Los néctares son productos sin fermentar, puede trabajarse pulpas, puede trabajarse clarificados y puede trabajarse con o sin adición de azúcar, puede trabajarse con miel, con jarabe, el azúcar invertido, como se quiera trabajar, lo importante es cumplir con la normatividad y los estándares que establecen. Por ejemplo, en un néctar de frutas debe ser líquido, debe ser un líquido realmente libre de materias también o un sabor extraño. Debe poder ser un color uniforme, un olor semejante al de la fruta,
Como características físico-químicas, pues va a tener que cumplir obviamente algunas características. Si pensamos en los sólidos solubles, nos va a permitir entender la normatividad. Este es el Ministerio de Salud que establece como unos valores, pero yo me iría más con la 3929. Y el pH, la acidez, las características microbiológicas también van a ser importantes. Si nos vamos a la resolución 3929, nos van a establecer un porcentaje de pulpa o jugo que debemos adicionar. Esa es la masa, porcentaje de masa de mi pulpa que va a ingresar cuando voy a desarrollar mi néctar y eso es lo que me permite tener mi base de cálculo. Un ejemplo, voy a trabajar borojó. Para los chicos que mañana van a tener componente práctico conmigo, supongamos que llevan borojó, entonces ya deben saber que dentro de ese cálculo van a tener que adicionar un 8% de pulpa. Tienen que garantizar que va a ingresar al inicio de su proceso del néctar. Dentro de esos requisitos mínimos, según la normatividad, debe ser mínimo 10 grados Brix, mínimo para el néctar, mínimo. Entonces, nos vamos con esos cálculos para tener presente al final en mi balance de masa cuántos son los grados Brix que debe tener mi néctar. 10 grados Brix mínimo. Podemos trabajar un poquito más azucarado, un 11, un 12. El pH mínimo es de 2.5, máximo 4.6 y la acidez debe ser mínimo 0.2%. Miren que todos estos valores nosotros en laboratorio hacemos el proceso y al final analizamos que cumplan estas características y los balances son exacticos, no fallamos, nos dan perfectos. Entonces, si nos vamos a un tema ya de balance de materia, un pequeño ejemplo. Si nosotros fuéramos a adicionar pulpa, azúcar, pectina y dentro, miren que ahí estamos dando las flechas, que está ingresando. ¿Qué va a salir? Vapor de agua y va a salir finalmente una mermelada, ¿cierto? Entonces, bueno, ya todo ello nosotros le estamos dando un valor con letras decir, y números. W sub 0 es pulpa, W sub 1 es azúcar, W sub 2 es pectina, W sub 3 es mermelada y W sub 4 es vapor. Y X sub 0, X sub 1, esos son los contenidos, el componente, en este caso, el componente principal más importante de cada corriente. Lo que a mí me queda más fácil entender es analizar cuánto tiene de sólidos solubles, porque lo puedo medir con mi refractómetro y puedo entender según la normatividad cuántos sólidos solubles pide la mermelada. ¿Se acuerdan cuánto eran los sólidos solubles de la mermelada final? Mínimo, mínimo, según la norma. 60. 60, exactamente, Anthony. Entonces, es lo mínimo que va a exigir la norma y nosotros tenemos que empezar a analizar cuántos son los sólidos solubles de mi pulpa, lo puedo medir con el refractómetro, cuántos son los sólidos solubles de mi azúcar, cuánto creeríamos que es. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? ¿Del azúcar? Ujú. ¿Cuánto creen que son los sólidos solubles del azúcar? 100. Sí, sí. No, no te ríes, es verdad, porque es sólido. Mira que si nosotros analizamos, yo les pongo como un sentido común ahí. Si tomamos, supongamos que estamos con un mango. Cuando nosotros partimos el mango, ¿qué nos damos cuenta? Que el mango tiene una cantidad de componentes, no solo tiene sólidos solubles, pero también tiene mucha agua. Y conocemos nuestra materia prima, pero no solo es sólido. En cambio, el azúcar realmente puede ser, vamos a dar un valor aproximado, 100. Y al ser 100, prácticamente lo pasamos a fracción másica y va a ser 1, ¿sí? Entonces ese 100 lo dividimos entre 100, nos va a dar 1. En la pulpa, por ejemplo, sabemos que, un ejemplo, supongamos que tomamos una guayaba y la guayaba tiene sólidos, porque no todo es sólidos solubles, también tiene agua. La guayaba, supongamos que tiene sólidos solubles, 16 grados Brix. Pues nosotros no lo vamos a presentar aquí en 16 grados Brix si no sacamos la fracción másica. Lo dividimos entre 100 y ¿cuánto me debería dar? 0. ¿Qué opinan? Si dividimos entre 100, 16 dividido entre 100, esa sería mi fracción másica. ¿El valor qué? Que están calculando. ¿Cuánto les daría, muchachos? Está fácil. ¿Mm? ¿No? ¿No me entienden esa parte o sí? Sería 0.16. O sea, aquí todas estas X son nuestros valores
de los sólidos solubles, pero le quitamos los grados Bris. Lo dividimos entre 100 para que quede adimensional, adimensional. ¿Sí me entienden esa parte Sí, o claro, no? profe, sí. Queda como fracción másica. Disculpe. Listo, perfecto. Bueno, gracias, Santo. Aquí hacemos como una desglose de mi balance global. Entonces yo coloco, por eso es que es tan importante las flechas. ¿Se acuerdan? Todo lo que entra y todo lo que sale. Entonces voy a hacer mi primera ecuación. Mi primera ecuación te estoy diciendo que W sub 0 más W sub 1 más W sub 2 es lo que entra. Igual a lo que sale, W sub 3 más W sub 4. Ya, quedó mi primera ecuación. Entonces nosotros vamos a dejar como unas ciertas condiciones. Decimos que W sub 0 es el peso de la pulpa a utilizar y se recomienda calcularlo como el 60% del peso total, porque queremos garantizar que haya un porcentaje de ese masa a ingresar de esa materia prima. Entonces vamos a decir que es un 60% que va a ingresar. W sub 1 es el peso del azúcar a utilizar, W sub 2 es la pectina, y se recomienda, vamos a dar un valor aquí de 0.1 a 0.4% del peso del producto finalmente, de la fruta y de las características, dependiendo pues de la fruta y dependiendo de las características de la pectina, no en todas las mermeladas se adiciona pectina. W sub 3 es el peso del producto a obtener, W sub 4 es el peso de agua que se va a evaporar. Entonces, teniendo ya esa ecuación, nosotros llevamos a otra segunda ecuación, pero ahí le vamos a adicionar a cada de estas masas al lado multiplicado su componente. Entonces, su sólido soluble. Entonces, W sub 0 por X sub 0 más W sub 1 por X sub 1 más W sub 2 por X sub 2 igual a W sub 3 por X sub 3 más W sub 4 por X sub 4. Aquí tenemos que empezar a hacer cálculos y decir, ¿lo tengo o no lo tengo? Los sólidos solubles que posee la pulpa, ¿lo tengo? Sí, lo puedo medir allá en planta o lo puedo encontrar en internet. ¿Cuántos sólidos solubles tiene mi materia prima? La pulpa. W sub 1 son los sólidos solubles del azúcar, vamos a decir que son 100%, 100 grados Brix, y lo vamos a pasar a fracción másica. X sub 2 son los sólidos solubles de la pectina, vamos a considerar que está sólida también, entonces va a ser 1. X sub 3 va a ser los sólidos solubles del producto que se va a obtener, entonces vamos a revisar con la normatividad, ya nos dimos cuenta con Anthony, decimos que es 60 grados Brix, entonces decimos X sub 3 es igual a 0.60. X sub 4 pues no va a presentar sólidos solubles porque es vapor, ya, ¿cierto? Diciendo ello, entonces vamos a dar aquí un ejemplo. Se desea producir 30, supongamos que ustedes están en la industria y le dice, bueno, Anthony, tú hoy, el día de hoy, vas a producir 35 kilogramos de mermelada y el día de hoy ingresa pulpa de fresa. Entonces ya él tiene que decir en su mente, bueno, voy a preparar el día de hoy 35 kilogramos de mermelada porque esa es la producción que se va para el éxito. Un ejemplo, pongamos que van a vender hoy allá. Entonces, tiene que hacer esa producción, pero para hacer esa producción tiene que empezar él a decir, bueno, ¿qué necesito? Mido los grados Brix de mi pulpa, supongamos que tiene 11 grados Brix. El pH, mido cuánto tiene el pH, está en 4. ¿Se acuerdan cuánto teníamos que llegar? Más o menos a 3.4 mínimo o 3.5. máximo. ¿Cumple o no cumple? No, todavía hay que reducirlo. Hay que reducirlo. Bueno, sin embargo, en esta ecuación no lo puse, pero sí es importante tener presente todo eso. Hay que reducir, hay que cambiar. La cantidad de pulpa que se tiene en cuenta es la cantidad del producto. Entonces se recomienda garantizar el 60% del peso total de la fruta en la mermelada. Entonces, suponer que según la resolución vamos a dejar la mermelada a 65 grados Brix, teniendo una pulpa de 11 grados Brix. Entonces, W sub 0 voy a multiplicarlo por 0.6 porque quiero garantizar que ese porcentaje de masa al final tenga harta fruta y no sea solo sólidos solubles de azúcar. Entonces voy a adicionarle 0.6 por W sub 3, que en este caso W sub 3 es la mermelada, ¿se acuerdan? Ya con eso yo puedo calcular y puedo decir cuál va a ser mi valor realmente de W sub 0. Entonces, si yo ya sé que voy a tener una producción de 35 kilogramos, pues multiplico esos 35 kilogramos por 0.6. Y ya, con eso tengo mi W sub 0. Entonces, si nos vamos a la primera ecuación que habíamos planteado,
Entonces empezamos a analizar qué tengo y qué no tengo. De esa primera ecuación tengo W sub 0, haciendo ese cálculo y colocando esa restricción lo tengo. W sub 1 lo tengo, no sabemos. W sub 0, 2 sí lo tenemos, sí. W sub 3, puede que sí, pero realmente, ¿cuál es la que no tenemos? W sub 1, W sub 4. tenemos que calcular cuánto azúcar vamos a adicionar y en W sub 4 tenemos que decir cuánto se va a evaporar. No lo sabemos, ¿no? Ahí hay dos variables. Cuando analizamos la segunda ecuación de sólidos solubles, nosotros podemos decir que dentro de esos sólidos solubles conocemos X sub 0. Sí, lo podemos conocer por alguna, por internet o lo podemos hacer con refractómetro y podemos decir cuántos sólidos solubles tiene mi pulpa. W sub 1 lo tenemos. ¿Se acuerdan cuál era W sub 1? Déjenme devuelvo. Creo que era el azúcar, ¿no? Azúcar. Sí, lo tenemos, ya dijimos. W sub 2 lo tenemos. Perdón, me voy adelante hacia atrás. Sí, pectina, decimos que también es sólido, entonces 1. W sub 3 lo tenemos. Sí, sí lo tenemos por norma, ¿cierto? Decimos que mínimo va a ser 65 grados Brix. Y W sub 4, X4, ¿lo tenemos? Esa X sub 4 de ese no lo tenemos porque es que como es vapor, los sólidos solubles es 0. No hay sólidos solubles, es vapor. Y entonces W sub 4 por 0, pues va a dar 0. Entonces coloco una rayita y se va, 0. Entonces, diciendo ello, aquí supongamos que voy a despejar. Entonces, despejé W sub 0, 0.6 por 35 kilogramos me da que son 21 kilogramos de pulpa que voy a necesitar para mi producción. Entonces me voy, hago todo el proceso. Aquí yo no me voy a enfocar el diagrama de bloques que les enseñan en balances de masa y todos los desperdicios. Yo me voy ya pensando en la pulpa. Tengo que garantizar que tengo que tener 21 kilogramos de pulpa. Obviamente, anteriormente tuve que haberle hecho una limpieza, desinfección, un escaldado, siempre recomiendo. Y después del escaldado, pues ya vamos a extraer la pulpa y ya con esa nos vamos. Pero supongamos que acá ya tenemos la pulpa y ya nos sabemos que vamos a necesitar 21 kilogramos con esa restricción diciendo que vamos a garantizar que el 60% de masa de esa pulpa va a ingresar a mi proceso y vamos a garantizar que en mi mermelada tenga esto. Y vamos a emplear un 0.2% de pectina, ya que el pH es bajo y nosotros también queremos garantizar que pues vaya subiendo algunas características. No le estoy adicionando ácido cítrico, pero podría adicionarle un poco para que baje más, pero tendríamos que hacer un ensayo. ¿Cuánto se le adiciona, cierto? Entonces, si decimos que vamos a adicionar el 0.2%, lo dividimos entre 100. Mire que me da 0.002 por 35 me daría 0.07 kilogramos de pectina. O también lo podemos pasar a gramos. Si lo vamos a pasar a gramos, entonces los 21 kilogramos de pulpa que está allá lo tendríamos que pasar también a gramos. Entonces ya es decisión de ustedes. ¿Cómo sabemos si esto está bien planteado o no? Cuando nosotros hicimos estas ecuaciones, nosotros tenemos que saber cuántas incógnitas tengo. ¿Se acuerdan que teníamos dos? No sabemos cuánto azúcar ni cuánto vapor de agua se va a evaporar. Pero tampoco, pero también teníamos solo planteado dos ecuaciones, una ecuación global y una ecuación de componentes de sólidos solubles. En este caso tenemos 2 de 2, por tanto es 0. Si existiera otra incógnita, no estaría bien planteado y mis grados de libertad me demostrarían que hay un valor. Siempre los grados de libertad me deben dar 0. Si hay un valor diferente es porque definitivamente quedó mal planteado mi balance. Ahora, si nosotros vamos a reemplazar todas estas fórmulas, nos damos cuenta que cambiando todos estos valores, porque miren que si voy a despejar W sub 1, pues todo lo que está sumando pasa al otro lado a restar y lo que está dividiendo, que en este caso lo único que divide es X sub 1, está multiplicando, pasa a dividir. Y ya despejando esa ecuación nos va a dar que necesitamos 20.37 kilogramos de azúcar. Ya en el agua evaporada reemplazamos entonces la ecuación global y nos va a dar que se va a evaporar 6.44 kilogramos de vapor, reemplazando las ecuaciones. ¿Qué es importante para saber si nos quedó ya bien desarrollado el balance?
hacer una comparación. Entonces, vamos colocando en la primera ecuación, dejamos que 21 kilogramos más 20,37 kilogramos de azúcar más 0,07 kilogramos de pectina, creo que era, igual a 35 kilogramos de pulpa, no, de mermelada que vamos a procesar y 6,44 kilogramos de vapor que se va a evaporar. Miren que nos da una igualdad, 41,44 kilogramos y 41,4 kilogramos. Es porque nos quedó bien desarrollado el balance. ¿Sí? Hasta allí, claro. Bueno, esto es una explicación tratándoles de detallar. Yo sé que no es igual cuando uno trabaja en tablero y que trabajo con ustedes allí a trabajarlo aquí virtual. Estoy tratando de darles unos ejemplos para ver si es un poco más fácil entender este tipo de balances, que son balances realmente sencillos, no son complicados. Pueden adicionar más corrientes, por ejemplo, el ácido cítrico, si lo queremos adicionar, también lo podemos incorporar. Esto es como un ejemplo para que tomen la idea de cómo se puede hacer un balance de mermelada. ¿Queda un poco claro o hay dudas hasta allí? Bueno, sí, profe, queda bastante claro. A lo mejor de pronto hay algunos punticos que de pronto viéndolos de nuevo, pues uno los pueda Bueno, como repasar. los invito a que escriban en una hoja y empiecen a hacer los análisis, cálculos y cualquier cosa me contactan por Teams o yo les mando un audio, ustedes me citan, lo que ustedes deseen, estoy ahí para apoyarlos. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Bueno, el proceso de secado. Si vamos a hablar ya ahora de un proceso de secado, es importante tener presente que podemos decir que puede hacerse una desecación y una deshidratación. La desecación es eliminación de agua hasta una humedad final, perdón, que esté en equilibrio con la del aire desecado. Esta humedad puede oscilar entre 0,12 y 0,14 kilogramos de agua por kilogramos de producto húmedo. El valor de esa actividad de agua alcanzado debe ser suficientemente bajo para inhibir el crecimiento microbiano. Mientras la deshidratación es la eliminación del agua de un producto hasta un nivel próximo al 0% de humedad. ¿Cuál es el objetivo principal de un secado? Es prolongar el tiempo de vida útil de los alimentos. Miren que la mayoría hay muchas frutas, y ustedes las han visto, que están liofilizadas, osmodeshidratadas, que las venden como unos snacks en paqueticos, es porque en otros países existen diferentes estaciones y para ellos la forma más viable de tener fruta va a ser mediante todos estos métodos de conservación que mencioné en la anterior web o en estos métodos de procesos que nos permite ya tener un producto liofilizado, secado, no deshidratado, porque es más fácil tener ahí fruta para consumir. Nosotros vivimos en la eterna primavera en nuestro país donde nosotros no tenemos estos problemas, pero en otros países sí, porque como hay estaciones, entonces ellos no van a tener todo el tiempo en su dieta frutas, vegetales para consumo. Entonces, por eso es que es tan importante los procesos que se puede aplicar para ellos en su métodos tradicional, pues para tener conservación. De hecho, en otros países es muy típico tener salsas, mermeladas, esos snacks liofilizados o secados y bueno, durante meses tener ese tipo de productos allí en su alacena, ¿no? Y pues efectivamente el secado nos trae varios beneficios. El almacenamiento, pues más fácil transportarlo porque está más reducido. Reducción, pues porque ¿qué reduce? El volumen, la pérdida de peso y son productos que no van a requerir refrigeración y disminuye esos costos. El secado o deshidratación, dependiendo de lo que se vaya a trabajar, los microorganismos no van a estar tan fácilmente, no van a descomponer el alimento tan fácilmente porque ya no va a tener, va a haber como una ausencia de agua y muchas de las enzimas que causan esos cambios químicos pues necesitan ese medio para poder funcionar. Entonces va a beneficiar en ese aspecto. Los microorganismos que digamos que están presentes cuando hay agua, pues va a reducir su peso, va a afectar todas esas características que se ha explicado en un alimento que se puede ver afectado por la presencia de microorganismos, enzimas, lo que deteriore ese alimento. Entonces, van a existir dentro de esos procesos una transferencia de humedad y que depende principalmente de los tipos o estados físicos de los productos alimenticios y del proceso de secado. Los tipos o
estructura de los alimentos también cumplen un papel importante en el proceso de secado, porque pues no va a ser igual secar una guayaba entera a tener una guayaba en láminas, porque depende ahí la transferencia de masa, va a depender mucho de su porosidad, va a depender de otras características intrínsecas o extrínsecas del mismo materia prima que se esté trabajando. Bueno. Profe, y además que esos productos deshidratados, la mayoría los empacan como al vacío, ¿no, profe? Entonces ayuda Ujú, mucho también a evitar ujú. la Es humedad. verdad. Edinson, ¿cierto? Me estás Sí, hablando, señor. ¿cierto? Es Entonces, verdad, totalmente válido porque eso ayuda bastante a conservar y es como que no garantiza. vaya a haber presencia de oxígeno y se conserven mal las características del producto, no vaya a suceder en este caso, una oxidación a veces, ¿cierto? Sí, Bueno, profe. dependiendo del producto que se hable. Pero ¿qué puede pasar? Dependiendo del proceso que se trabaje, va a haber unos componentes volátiles que se pueden perder, va a haber también una oxidación de algunos pigmentos, pérdida de vitaminas, dependiendo de la materia prima que se esté trabajando, puede existir una oxidación. em, pues la velocidad de deterioro va a depender de la actividad de agua del alimento y de la temperatura del almacenamiento. Puede reducir mediante un envasado al vacío o en atmósferas modificadas, puede haber una protección del alimento, de la luz ultravioleta, de la refrigeración. Miren que también a veces pueden adicionarle algunos antioxidantes para ayudarlos a conservar, el empaque, todo eso va a influir. Profe, pero al producir, hacer todos esos procesos para reducir la cantidad de agua en un producto, igual también siempre va a cambiar su sabor, ¿no? De alguna manera no va a ser el sabor original del producto. No, es difícil. Usted, pues yo no sé, yo siempre ando probando de todo lo que hay en el mercado para ver qué técnica usar o qué método. Como que, ¿qué se siente? ¿Cuál es la diferencia? Y definitivamente lo fresco es de los alimentos más ricos, frescos, pero también estoy ahorita aunque me parece que es algo muy, no es nuevo, sino que como que se está volviendo a retomar y me parece que es muy importante los fermentados. Siento que consumir vegetales fermentados también ayuda bastante en su sabor y en sus Y garantiza características. más el sabor, sí, cómo no. El Ujú. fermentado garantiza más, un poco más la originalidad del sabor. Sí, eso es verdad. Pero la vida útil, evidentemente, pues, bueno, no, con los fermentados también se prolonga bastante, puede durar hasta Sí, 6, 8 meses, entonces eso es no, bueno. Pero en el secado, pues el secado es más fácil en otras características y pues es también tener una diversidad, ¿no? De productos que se puedan ofrecer al mercado. Entonces, cuando hablamos de secado es importante tener presente la actividad de agua, que es un indicador de la perecibilidad de los alimentos debido a que va a indicar el contenido de agua que está disponible en esos procesos de degradación, de esas reacciones bioquímicas, de esas reacciones, bueno, de esa acción microbiológica que pueda ocurrir y va a estar muy relacionado con la presión de vapor del alimento y la presión de vapor del agua. Y para ello, pues la ecuación típica, que creo que todos la conocemos, entonces podemos decir que actividad de agua es igual al vapor, la presión de vapor del alimento sobre, en este caso, sobre la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura, obviamente, y que esto es igual al porcentaje de humedad relativa. Cada microorganismo va a tener siempre un óptimo de actividad de agua para su crecimiento. Entonces, la actividad de agua es muy importante cuando se realiza secado y se retrasa la germinación de esporas, puede reducir la tasa de crecimiento. Por eso es tan importante realizar esas isotermas que uno normalmente puede analizar con la actividad de agua, porque va a inclusive llegar a inhibir el total crecimiento de estos microorganismos si nosotros garantizamos un valor óptimo de actividad de agua. ¿Y por qué razón? Porque la actividad de agua para frutas y verduras siempre va a oscilar en un valor bastante alto de 0,97 a 0,99 y durante el proceso de secado se puede llegar a obtener hasta un producto sólido con una actividad de agua suficientemente hasta, puede ser un poco más baja a 0,6 para inhibir completamente el crecimiento de microorganismos. Entonces, el mecanismo y curvas de secado
se puede decir que es el proceso de secado que va a estar determinado por la humedad, la temperatura y velocidad del aire, que esos son, digamos, como factores, yo los llamaría como extrínsecos, ¿cierto? Cuando se hace pasar aire caliente sobre un alimento húmedo, el vapor de agua se difunde a través de una capa límite de aire que rodea el alimento para posteriormente ser arrasado por la corriente de aire. Se desplaza en gradiente de presiones de vapor desde el interior del alimento húmedo hasta el aire seco. Este gradiente constituye la fuerza impulsora para la eliminación del agua del alimento. Y aquí hay como un ejemplo de esos periodos de velocidad de secado de un alimento. Miren que dependiendo mucho de su tamaño, de la temperatura, de la porosidad del alimento, puede demorar un secado, a veces 8 días secando un producto. Para que disminuya menos tiempo, pues depende mucho de la temperatura, del tamaño. E inclusive se puede considerar que a veces esos periodos de velocidad de secado del alimento uno puede aplicarle un pretratamiento antes. Yo recomendaría una osmodeshidratación y después lo llevo a secar y ya va a ser mucho más rápido por costos y todo en la empresa sirve. Casi siempre estas son las curvas y son las que más se utilizan. Humedad, kilogramo en agua sobre kilogramo en masa seca sobre tiempo en minutos. Ya va a depender mucho de la materia prima que se está analizando, pero esta es la curva típica donde se analiza la velocidad que va a ocurrir estos periodos de secado. Entonces, el porcentaje de humedad, hay varias formas de hacerlo. Este es en porcentaje de humedad en base húmeda y podemos calcularlo WH, que es humedad, base húmeda menos humedad base seca del producto y después sobre humedad húmeda, en este caso, por 100. Entonces, el porcentaje de humedad en base húmeda, pues, es uno de los utilizados casi siempre en investigación si se trabaja que es humedad en base seca. Entonces, cuando es humedad en base seca, cambiamos ese W sub H y pasa a W sub S, que es ya la materia prima seca. El comportamiento general del secado va a ir siempre por unos periodos. Va a haber un periodo de estado inestable, después va a haber un periodo de velocidad constante, va a haber un contenido crítico de humedad. Después, cuando ya ese periodo crítico es porque ya después pasa el periodo de velocidad decreciente, finalmente llega el contenido de humedad de equilibrio. Aquí hay algunas curvas típicas que también es importante tener presente que no solo se analiza el contenido de humedad sobre el tiempo de secado, sino que también se analiza esa velocidad de secado sobre el contenido de agua. Entonces, lo que les decía, es importante en estas curvas analizar las temperaturas, cómo influye cada temperatura. Si miramos esta imagen, ¿cuál es la más rápida? ¿60, 70 u 80? ¿Cuál fue la que influyó más para secar ese alimento en este caso? Profe, yo digo que la de 80. Claro que sí, Anthony. Mira la de 80, la que está en color rojo. Miren, para que se den cuenta. Si ustedes miran en el plano cartesiano y miramos la humedad sobre el tiempo, nos va a permitir ver que llega a decaer mucho más rápido que, por ejemplo, la de 60. Ella empieza a caer ya a ser más decreciente como a los 75, 78, por allí empieza ya a caer a ese tiempo, ¿no? Mientras la roja, que es a 80, podemos darnos cuenta que en unos 50 y, bueno, casi llegando a los 60, ya cae del todo. Entonces, miren que es más rápida y logra secar más, pero no todas las materias primas se pueden secar a altas temperaturas y decir las mando a secar, porque muchas veces puede suceder un pardeamiento que no queremos que ocurra y se va a deteriorar, hasta se va a quemar, va a generar acrilamidas y todo. Entonces, hay materias primas que toca secarlas a temperaturas mucho más bajas. ¿Sí? La humedad crítica, entonces, quiero resaltar aquí que es un proceso de secado en el punto en el que el material pasa de la etapa de velocidad constante, que va a esa velocidad cayendo, cayendo, a la etapa de velocidad ya decreciente de la curva de secado. Esto ocurre cuando la mayor parte del agua libre en la superficie del material se ha evaporado y el proceso de secado empieza a depender ya del movimiento del agua desde el interior del material hacia la superficie. Y es realmente, miren que cuando cae, cae, ahí es la humedad crítica. Ya cuando empieza en ese punto a cambiar, allí esa es la humedad crítica.
Cuando el contenido de agua del alimento desciende por debajo de la humedad crítica, la velocidad de deshidratación se hace paulativamente siempre más lenta debido a que va a empezar a retirar el agua ligada del producto y la humedad crítica no es una propiedad realmente del alimento, va a depender desde el tamaño del alimento, de las condiciones del aire del secado. Hay muchas variables que va a influir en cómo va a afectar mi secado finalmente de esa materia prima que se está trabajando. Y a este periodo se le denomina periodo de velocidad decreciente. Mire que hay muchos alimentos que necesitan ser secados para evitar que haya crecimiento de microorganismos. Por ejemplo, en mi experiencia, nosotros secamos hace muchos años, siempre secábamos el polen apícola porque era muy importante que si se almacenaba así, había deterioro. Pero no lo secábamos a temperaturas tan altas porque sucedía apareamiento, sucedía eh, una reacción que no queríamos, entonces lo secábamos a 40 grados centígrados, pero tampoco lo podíamos llevar a secadores tradicionales, convencionales, porque había crecimiento de microorganismos, sino que lo llevábamos a secar al secado de sol en un invernadero normal y permitía tener perfecto un secado de esta materia prima. Algunos alimentos también son higroscópicos y poseen un solo periodo de velocidad decreciente. Entonces, dependiendo del alimento, va a afectar la velocidad y va a afectar estas curvas de secado. Porque mientras que los que son higroscópicos pueden tener hasta 2 o más velocidades. Factores que influyen en la humedad crítica. El tipo del material, definitivamente lo que hemos hablado, va a afectar si la cantidad de agua que tiene, el tamaño, la temperatura, puede acelerar ese proceso, la velocidad del aire, la presión de vapor del ambiente. Y aquí hay les brindo como esta ecuación, sin embargo, en el anexo de la guía de la fase 4, les comparto varias ecuaciones que pueden ayudar. Les voy a compartir también otros videos para que entiendan un poco más este tipo de conceptos y entiendan por qué es importante o cómo se puede sacar el flujo de secado y bueno, y otras ecuaciones más. Durante el secado, el agua siempre se va a mover desde el interior del alimento hasta la superficie del mismo y va a suceder algunos mecanismos que puede ocurrir un movimiento de líquido mediante fuerzas capilares. Particularmente eso va a suceder en alimentos porosos. Puede haber una difusión también del líquido causado por las diferencias de concentración de solutos en la superficie en el interior del alimento. Va a haber también una difusión de líquido absorbido en la superficie de los componentes sólidos del alimento y una difusión de vapor de agua que puede estar presente en los espacios de aire en el interior del alimento causado por gradientes de presión de vapor. La velocidad de secado se va a ver afectada, entonces si el alimento se encoge, perdón, durante el periodo de velocidad decreciente y va a influir en la composición, la estructura, la orientación de esas fibras, de esos vegetales. em, Puede influir también la pared celular, si nosotros le realizamos un escaldado, si le realizamos una osmodeshidratación, pues va a influir en el sentido de que puede favorecer o no este proceso que estamos realizando. Entonces, dentro de esos factores que influye el secado va a existir la temperatura del aire, la humedad del aire, la velocidad del aire, la dirección de flujo del aire. Y dentro podemos hablar que la humedad del aire, cuando el aire contiene una pequeña cantidad de humedad, tiene una mayor capacidad de absorber agua. La velocidad del aire, pues, va a influir si nosotros consideramos que va a transmitir la energía necesaria para la evaporación de la humedad. Y el segundo, pues, en segundo lugar, va a transportar la humedad saliente del material. Cada alimento va a tener una velocidad, lo que les decía, óptima. No van a ser iguales ningún alimento. Y la dirección del flujo, pues va a influir si el flujo del aire va a depender, pues prácticamente, pues del equipo y puede ser orientado en direcciones tangencial o transversal al lecho del secado. En el secado va a ocurrir la transferencia de calor, transferencia de materia, también puede ocurrir. Y en el tipo de secados que pueden existir en los alimentos, que solo ven en transferencia de calor ustedes, puede existir conducción, convección y radiación. Entonces, esos conceptos son importantes que vuelvan a recordar y
¿Cuál es la transferencia de calor que puede ocurrir en este tipo de alimentos y cómo ocurre? La transferencia de calor siempre va a ingresar, la transferencia de materia de masa va a salir. Entonces, convección es la transferencia de energía cinética entre moléculas adyacentes y las moléculas con más energía se encargan de impartir a las moléculas coloidales que están a niveles energéticos más bajos. La conducción es el flujo entálpico asociado a un fluido de movimiento, implicando el transporte de calor y la mezcla de elementos macroscópicos de porciones calientes y frías de un gas o un líquido, y la radiación puede definirse como la transferencia de energía a través del espacio por medio de ondas electromagnéticas. Difiere de la conducción y la convección en cuanto a que no se requiere un medio físico para su transmisión. Hay varios equipos de secado que se pueden trabajar, equipos de secado en bandeja, secadores indirectos al vacío con anaqueles, secadores continuos de túnel, secadores rotatorios, secadores de tambor, secadores por aspersión. Entonces, es importante, yo he tenido la experiencia de trabajar de forma presencial con secados de bandeja y con liofilizador. Bueno, estos son algunos procesos que pueden considerarse. Sin embargo, nosotros hemos dejado en la guía, bueno, en mi caso dejé secador de bandeja, si no miento, y osmodeshidratación, ¿verdad? Dejé solo dos procesos. En los secados por conducción, podemos hablar que son los secados de bandeja a vacío, secadores de tornillos sin fin, secadores de rodillos. Existen otros métodos de secado que pueden ser secado por microondas, deshidratación osmótica y también la liofilización. Bueno, obviamente esto va complementado en empacar al vacío porque va a facilitar a conservar sus características. En una osmodeshidratación es muy importante tener presente que va a ser afectado siempre su concentración, su temperatura, la velocidad que esté en esta agitación va a favorecer o no, digamos, en este caso, si es muy lenta, pues no va a favorecer a que ocurra rápido esa transferencia de masa, pero sí, si la velocidad es un poco más rápida de lo que se espera, va a favorecer. La naturaleza y tipo del agente osmótico, pues también va a influir realmente en este tipo de procesos. Las propiedades físico-químicas de los solutos influye. Dentro de esos, se puede decir que los agentes osmóticos más recomendados está la sacarosa, el cloruro de sodio, porque permiten efectivamente tener una osmodeshidratación bastante efectiva. Va a influir el pH de ese jarabe osmótico o de lo que estén trabajando. La acidificación va a cambiar también las propiedades de los tejidos y va a afectar la velocidad de la osmodeshidratación. La relación que trabajemos, esa solución con el producto que estemos trabajando, va a influir si lo estamos trabajando en una relación 1-1, 1-2, cómo lo estemos trabajando. La presión de trabajo también puede influir durante el proceso, si estamos trabajando al vacío, si vamos a incrementar la transferencia de agua, pues va a influir sobre todo en la captación de sólidos. Entonces es importante que tengamos presente que la osmodeshidratación pues se ve afectada por varias características. Aquí hay un ejemplo de osmodeshidratación. Si ingresa la fruta, si ingresa el agente osmótico, sale la fruta osmodeshidratada y sale el agente osmótico concentrado. Igual hacemos el balance global, las dos corrientes que ingresan, las dos corrientes que salen, los sólidos solubles de cada una de estas masas. Aquí hay un ejemplo. Se requiere osmodeshidratar frutas a través del tiempo. Se iniciará con 500 gramos de fruta con 8 grados Bris. Y se considera una relación 1-2 fruta y jarabe o agente osmótico con 60 grados Bris, buscando tener 50 grados Bris finalmente en la fruta osmodeshidratada. Imaginen que la fruta inició con 8 y buscamos que tenga 50. Entonces, finalmente vamos a decir que la fruta va a perder un poquito de masa, va a ganar otras características y vamos a suponer que la fruta va finalmente a tener 50 grados Bris, va a perder peso, pero líquido, se va a deshidratar, ¿cierto?
Entonces, nosotros vamos a garantizar que en esta fruta, vamos a dar un ejemplo, queremos al final decir que la masa va a estar en una masa del, dijimos que del 15%, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que 0,15 lo multiplicamos realmente en este caso. ¿Por qué? Por que esa fruta se deshidrate así de esa manera. Entonces M4 es igual a 0,15 por M1, que es la fruta que va a ingresar inicialmente. Tenemos nuestra primera ecuación, nuestra segunda ecuación de sólidos solubles, las variables que no tenemos. En este caso, ¿cuál es? M4 y no tenemos X3. Entonces, si nosotros analizamos acá, me devuelvo M4 era el agente concentrado y X3 eran los sólidos solubles de la fruta. No, perdón, sólidos solubles del jarabe. Entonces, sólidos solubles del jarabe y M4 agente concentrado. Eso no lo tenemos. Empezamos a hacer el despeje de las ecuaciones. Aquí ya podemos despejar M4 y M4 vamos a decir que se requiere 1425 gramos de jarabe concentrado. ¿Y cuáles serían los sólidos del jarabe finalmente? Nosotros buscamos que el jarabe esté concentrado a 0,42 y finalmente es sencilla, ¿no? Y finalmente se comprueba las dos ecuaciones y decimos que definitivamente eh, se cumple la igualdad y tenemos que tener presente que nosotros podemos trabajar con jarabe, con almíbar y para ello podemos trabajar azúcar invertido, podemos trabajar sacarosa, podemos trabajar dextrosa, jarabe de glucosa, jarabe de fructosa. Ya es decisión, o podemos trabajar con miel para hacer este tipo de desarrollo o no deshidratación. Bueno, aquí no estoy, uno normalmente cuando hace estos balances puede hacer todo, cuando hace la transferencia de masa, se hace punto por punto y se hace cada media hora analizando qué pasó con esa masa, qué pasó con la humedad. ¿Sí? Bueno, aquí lo hacemos como un ejemplo así sencillo. La liofilización es otro método importante en estos procesos de deshidratación y tiene como objetivo separar el agua de una disolución mediante congelación y posterior sublimación, se dice, del hielo a presión reducida. La liofilización es el proceso más suave, se considera entre los procesos de deshidratación porque va a permitir conservar muchos de sus compuestos orgánicos e inorgánicos y no va a alterar su composición cualitativa o cuantitativa. Se realiza a vacío, a baja temperatura, sino que a veces son métodos un poquito costosos, no todas las empresas lo cuentan con un liofilizador. Los alimentos y los materiales biológicos, tales como células, tejidos, bacterias, se convierten en productos secos, se pueden hacer y pues va a favorecer mucho a la materia prima. ¿Cuáles son esas etapas? Pues va a existir un procedimiento de esas etapas de congelación, puede haber un secado primario por sublimación del hielo y un secado secundario. Finalmente existe un almacenamiento y un modelo matemático si uno quisiera indagar un poquito más sobre esa liofilización. La liofilización hay mucho que hablar y hay muchos, sobre todo en la parte matemática, hay mucho que analizar en la liofilización cuando uno tiene la posibilidad de hacer liofilización es bastante interesante y hay varios cálculos que, bueno, aquí no se los voy a presentar para no extenderme tanto, pero pueden apoyarse con el material que he brindado y con los procesos que se están solicitando para el desarrollo de esta actividad de la fase 4. No van todos estos procesos, pero sí es importante que ustedes conozcan un poco más de ellos, que de pronto ustedes van a hacer liofilización en Virtual Plan pero ya cuando estén haciendo el componente práctico virtual, que es la fase 5, ¿sí? Bueno, a investigar un poco más sobre todos estos conceptos. Comparto mi correo institucional y también me pueden contactar por Teams de forma ya sea personalizada o en grupo. Muchas gracias por la asistencia. ¿Alguna duda o inquietud? Bueno, profe, la verdad, pues con respecto al tema, todo fue claro. Pero si tengo de pronto una pregunta con respecto al componente práctico simulado, ¿vamos a hacer algún CIPAS para, no sé, manejar el programa, el software o insertar Sí, claro datos, que no sé? sí. Claro que sí. De hecho,
Voy a ver si puedo hacerles un video, que me gusta también hacerles videos cortos, como para que tengan acceso y sea fácil por temas de tiempo. Y bueno, sé que hay muchas personas que trabajan, trasnochan, entonces me gusta a veces hacerles videos. De hecho, ahorita voy a compartirles en estos días que, bueno, mañana tengo componente práctico el sábado, pero apenas tengo un espacio, les voy a compartir unos videos del desarrollo de unas hojas de cálculo que les he compartido para que ustedes entiendan cómo desarrollarlas y sea más fácil y entenderle y cómo es que se maneja. Lo importante es que ustedes tomen esos conceptos. Y lo mismo en Virtual Plan, podría ser un pequeño video, si a ustedes les parece, para que quede más fácil el manejo del simulador. Y realmente van a hacer, son puras simulaciones, pantallazos y simulaciones, que ustedes entiendan el proceso. Virtual Plan es muy sencillo y no es tan complejo manejarlo. Realmente es empezar a cacharrear variables y cómo puedo analizar el proceso. Ujú. No, pues sí sería bueno un videito. Gracias. ¿Quién me habla? Edison, profe. Edison. Listo, listo. Sí, sí. Sí, sí, a mí me gusta apoyarlos con videos, eso está bien. Gracias. Y si quieren desarrollar un CIPAS, pues tenemos que programarlo, que al menos haya 5 personas que quieran participar de ello. Profe, mañana su merced está dando el componente práctico ahí en el Restrepo, en Bogotá. Sí, sí. Ah, bueno, gracias, profe. Porque tú estás allí también en la lista. Sí, profe, mañana nos vemos. Ah, bueno, mañana tenemos trabajo. Qué bien, qué bien. Listo. Profe, Bueno, bueno, también iba a comentar de que lo que usted hablaba ahorita, que tiene bastante relación con los cortos de maduración, o sea, esas variables que usted nombraba de temperatura, de nivel de humedad, todo esto, con los cortos de maduración también, ¿no? De sí, frutas y verduras, total, de banano. total. Sí, eso influye mucho cuando, de hecho, recuerdo cuando era estudiante de pregrado, nosotros analizábamos varias condiciones y hacíamos simulaciones de los cuartos fríos y de las materias primas que se estaban conservando. Allá, Sí, hay muchos temas por tratar. Ujú. allá donde yo estoy trabajando ahorita, estaban mirando una ingeniera de ahí, donde trabajo, un mango que llega directamente por allá de Ibagué, un mango filipino. Es un Ujú. mango, un mango que llega muy bonito y eso se ve todo hermoso ese mango y se mete al cuarto de maduración y coge unas manchas feas, Mm. tal vez por manipulación o no sé, o si sean hongos, pero ha sido difícil trabajar ese mango en el cuarto para madurarlo. Esos son retos interesantes cuando uno es ingeniero, empieza a ver todas las opciones, qué es lo que está Sí, pasando y empezar a decir, bueno, puede ser esto y hasta que uno encuentra la solución. Eso es muy interesante, empezar a ver esos retos, cómo soluciono algo que está fallando y que realmente entonces uno empieza a analizar, puede ser algo enzimático, la temperatura no es pertinente, la humedad relativa que está allá adentro también cómo está, qué está influyendo realmente en esa materia prima. Eh, ta- utilizan etileno también y como que la persona no está ajá, en el proceso estandarizado. puede ser por allí. Entonces toca ver todas esas variables porque de pronto para esa materia prima. ¿Se acuerdan en la anterior web que yo les explicaba que a veces genera esas manchas en algunas materias primas porque no se está manejando las concentraciones pertinentes de etileno o del gas que se esté trabajando? Toca Sí, analizarlo. puede ser eso, yo digo también. Mm, sí, 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 claro que sí. Ah, bueno. Bueno, pues mañana nos vemos, Edison. Muchas gracias a Gracias todos por los. todo, profe, muy amable. Bueno, entonces mañana te toca tablero, mañana hacemos puros cálculos. Bueno, muchachos, que tengan una feliz noche. Muchas gracias por la asistencia. Bendiciones para todos. Muchos éxitos en el desarrollo del proyecto. Cualquier duda e inquietud me contactan por Teams. Eh, Siempre estoy ahí. Cuando no contesto inmediato es porque estoy en laboratorio, estoy en reuniones, en otras actividades, pero apenas puedo mando un correo, mando un mensaje de voz o les escribo. O en el grupo. Recuerden que en el grupo también entre ustedes pueden compartirse material o información. Que tengan una feliz noche y gracias por la asistencia. Gracias. Igualmente, profe, feliz noche. Feliz noche, todos. Gracias, doctora. Feliz noche. Feliz noche. Muchísimas gracias. Adiós, gracias.